Sí, con mucho gusto. Mira, nosotros lo que hemos recibido en los recorridos nacionales realizados es que el ambiente que se respira en el campo no es el ambiente que se vivía antes. Primero, con una terrible migración. Segundo, se está perdiendo el tejido social del campo. Y la otra, lo que implica propiamente la inseguridad. Y también ante la falta de generación de empleos, ante la falta de oportunidades, indiscutiblemente pues que la gente tiene que buscar alternativas, ¿no? Y hay alternativas que son muy fáciles, a las cuales por supuesto nosotros no le apostamos. Nosotros hemos planteado oportunamente un replanteamiento de la política pública destinada al campo. Nosotros hemos estado insistiendo, y ustedes han sido testigos, que año con año peleamos mayores recursos para que haya mayores detonantes, para que haya mayores posibilidades de reactivación económica de las diferentes regiones. Y obviamente quienes son más vulnerables, quienes se encuentran en mayor desventaja son los productores temporaleros, los productores de autoconsumo, que tenemos sin duda alguna una deuda terrible con ellos. El poner un paquete tecnológico, el que intensifiquemos el extensionismo, el que los incorporemos con semillas mejoradas al desarrollo, el que puedan tener apoyos institucionales, pero por supuesto ellos ni por accidente acarician la posibilidad del crédito o del financiamiento rural. Entonces tenemos que buscar esquemas que nos permitan garantías líquidas, que nos permitan que haya una amortiguación y una dispersión de recursos, y que en todo caso la esperanza que hoy para nosotros representa toda la zona temporalera para incrementar los inventarios de granos en nuestro país se encuentran en desventaja. Entonces es lamentable que aparte de todos los acechos que hoy viven por falta de oportunidades, también nos veamos amenazados por el crimen organizado, y no solamente para que sean, digamos, para que puedan sembrarlo, sino además para que tengan que generar cuotas. Esto es todavía más lamentable, por un lado. Por otro lado, nosotros hemos estado insistiendo en que el campo es una prioridad. Y si nos damos cuenta qué sucede en el escenario internacional, pues hoy por hoy en Asia, en Europa, en Estados Unidos, están fortaleciendo las actividades primarias de cada uno de estos países, mientras que nosotros seguimos apostándole a las importaciones. Para los mexicanos es cada día más difícil importar por la volatilidad del dólar, porque nosotros no compramos en pesos, compramos en dólares, y en consecuencia pues somos más vulnerables en la soberanía alimentaria. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que fortalecer a los productores sociales, tenemos que fortalecer a los productores exitosos, tenemos que fomentar mayores agronegocios, tenemos que generar nuevas oportunidades y por supuesto dar una lucha frontal contra la pobreza y la marginación, que hoy por hoy, en los términos y en las evaluaciones que ha dado el Consejo Nacional de Evaluación, pues no es lo que esperamos. Entonces tenemos que generar empleos. Lamentablemente el presidente del empleo salió el presidente del desempleo, pero no podemos apostarle a esa mística de trabajo. Tenemos que ser más imaginativos y tenemos que, desde luego, en el decreto de presupuesto para el año 2012 ser muy insistentes. Entonces, nosotros estamos planteando una serie de medidas desde el presupuesto, pero también en paralelo lo estamos haciendo con definición de políticas públicas, con simplificar las reglas de operación, con tener un mayor acercamiento, construir acuerdos y consensos con los funcionarios públicos, y desde luego de lo que logramos a lo que se realiza, pues hay un enorme trecho que es en detrimento también de la economía de los productores primarios del país. Nacho Álvarez. Yo quisiera preguntarle tres preguntas en una. Es obvio que la devastación del campo no es de ahorita, tiene ya por lo menos 20 años, porque se desmanteló toda la infraestructura que garantizaba no solamente la siembra, los apoyos, la capacitación, la tecnificación, compra de insumos, todo lo que se daba al campo. También el gobierno siempre se defiende que ha limitado los apoyos al campo porque los líderes campesinos se quedan con el dinero. Y también si nos podría dar los nombres y apellidos de las grandes empresas que hacen el gran negocio, porque no solamente reciben subsidio del gobierno, sino tienen todo el mercado comercial, privado y de exportación incluso, como el señor Roberto Hernández, que era
fue funcionario de la CONASUPO y que ahora es dueño de Maseca. Sí, con mucho gusto. Bueno, nosotros hemos sido testigos efectivamente de la gran devastación que existe en el campo, pero no podemos quedarnos con esa inercia, ¿no? Tenemos que ver cómo lo revertimos. Y ciertamente el campo ha sido a últimas fechas abandonado, y tampoco podemos quedarnos con esa constante. Tenemos que ser imaginativos y buscar alternativas. Y lo que dicen de los líderes, a mí me corresponde dirigir a la Confederación Nacional Campesina, y pues yo les quiero comentar que es verdaderamente lamentable que en el gobierno se tenga una apreciación de esta naturaleza. Primero, porque no hay forma para hacerlo. Segunda, porque las reglas de operación son muy claras. Entonces, los márgenes de discrecionalidad que hoy existen en el gobierno, al menos en relación con las organizaciones campesinas, pues son muy distantes a la realidad. O sea, nadie puede llegar a título individual con una solicitud y pedir dinero, o nadie puede llegar a título individual a agarrar recursos y desviarlos. Se tienen que comprobar, tiene que haber rendición de cuentas, y para eso está la Auditoría Superior y para eso está la Contraloría. Entonces, al menos lo que nosotros vivimos como organización, todos los recursos que recibimos, que son en el rubro de capacitación, que son en el rubro de extensionismo, tienen que ser debidamente comprobados. Y obviamente todos los proyectos que gestionamos son proyectos para los productores, no son proyectos para las organizaciones. De manera tal que si hacemos un análisis de fondo de los recursos a los cuales pudieran accesar las organizaciones campesinas en el rubro de capacitación, de fomento a la producción, de extensionismo y de algunos otros, es irrisorio en relación con los recursos destinados a los agronegocios, a los proyectos, al apoyo a la producción, al fomento, y por tanto es totalmente mentira. Digo, tampoco puedo decir que todos somos angelitos, pero justamente las reglas de operación son muy claras para que haya rendición y transparencia. Y finalmente, nosotros hemos denunciado que los recursos aprobados en el programa especial concurrente deben de ser para la gente que más lo necesita, debe de ser para los productores sociales, para los productores medios o aquellos que han sido exitosos y que requieren consolidarse, pero no puede ser para las grandes empresas. No es posible que hoy por hoy esté recibiendo crédito en la Financiera Rural Bimbo, Maseca, Cargill y otras. Y los productores sociales del país, en la última comparecencia que tuvo en la permanente el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, nos dijo que eran 22.700 productores ejidatarios los que recibían crédito de la Financiera Rural, cuando el universo, cuando menos, debería de ser de 5 millones. Si hacemos digamos un comparativo, pues andamos en el punto 0,4 de financiamiento a los productores sociales, y si Bimbo y Maseca son empresas tan fuertes, creo que bien pudieran accesar a la banca comercial a recibir los apoyos y los créditos necesarios. Claro, aquí adicionalmente están los subsidios, están una serie de prebendas que se dan en la Financiera Rural, pero que son para fomentar el crédito y el financiamiento social, no para fomentar y para apoyar a una o dos empresas que son de los más ricos del país. Esas son las inconsistencias que lamentablemente se viven en las dependencias del gobierno federal, y es lo que estamos denunciando que no debe de ser. Rosia Watson. Gerardo. Sí. Buenas tardes. Le pregunto entonces, este asunto de los padrones, de la actualización de los padrones, que supuestamente tendría que estar entre febrero y marzo de este año, no se ha dado. ¿Padrones de? Los padrones de los beneficiarios de los apoyos del gobierno federal. Y la segunda pregunta es en el asunto de cómo va la ayuda que ustedes programaron en el presupuesto
para los productores de los estados del norte más afectados con las heladas de febrero también, si ya se están repartiendo o sigue lo mismo de que se detienen los recursos por parte de Hacienda. Sí, con mucho gusto. Mira, indiscutiblemente que son muchos padrones. Uno es el de Procampo, otro es el padrón de 70 y más, de adultos mayores, de oportunidades. Pero yo creo que tenemos que resolver el tema de fondo. Nosotros hemos estado insistiendo que en paralelo al proyecto de decreto de presupuesto se envíen las reglas de operación. Y bueno, si estamos exigiendo también que se depuren los padrones, vamos a hablar de Procampo, que hay algunos que tienen una extensión superior de apoyo de Procampo. Bueno, podemos tomar un justo medio, podemos hacer un replanteamiento, pero que también acompañado a la iniciativa vengan los padrones y en consecuencia también que vengan las reglas de operación, porque es donde se van a aplicar, ahí van a estar los criterios generales. Porque una cosa es que nosotros aprobemos el decreto, que pongamos inclusive algunos artículos transitorios, y otra cosa es cómo se interpretan las reglas de operación, o bien te sacan un manual de operación, o más te ponen lineamientos de operación. Son trabas que impiden la prontitud del gasto público, por un lado. Por otro lado, ustedes lo saben y como lo comenté yo en un principio, tuvimos que asumir una posición de valentía en la Cámara de Diputados para impulsar un decreto legislativo, porque lamentablemente, muy a pesar de que el presidente iba a las zonas siniestradas, no había los apoyos institucionales para un gran número de productores. Caso específico, Sinaloa. El presidente de la República llegó al aeropuerto y en el aeropuerto tuvo sus reuniones, nunca recorrió el campo, nunca sobrevoló el campo y en consecuencia su diagnóstico era uno y la realidad del campo de Sinaloa era otra. Entonces, con el apoyo de un gran número de diputados de esta legislatura, se puso en la mesa el decreto legislativo y eso propició que se generaran convenios de colaboración y apoyo con la Secretaría de Hacienda. Hoy por hoy, la mayoría de los estados ya están recibiendo los apoyos. No le puedo cuantificar en este momento cuánto, pero creo que el día 1 de julio yo voy a estar en Sinaloa a una entrega de recursos de los compañeros. Esto, desde luego, pues es una acicatía, es una posibilidad de resolver el problema tan lacerante de capitalización que hoy se vive en el campo. ¿Alguna otra pregunta? Luz María. ¿Se tienen detectados subejercicios y si es en positivo en cuánto se estiman y en qué programas o en qué sector? Bueno, desde luego que hay subejercicios en función de que en estados de la República donde hay elecciones pues simplemente no operan los programas, por un lado. Por otro lado, también muchas de los programas de Zagarpa, de Reforma Agraria y de algunas otras dependencias abrieron su ventanilla o empezaron a dictaminar a finales del mes de mayo. Y todo el papeleo, toda la tramitología es verdaderamente complicada. O sea, tan solo imagínense, en la financiera rural para accesar a un crédito son 26 trámites los que tiene que realizar y son ventanillas múltiples, cuando cruza una tiene que pasar otra. O sea, esto pues hace prácticamente que el productor diga mejor no quiero crédito, mejor voy a ver cómo le busco para poder financiarme. Entonces, de igual manera, en todos los agronegocios, en todos los activos productivos están abriendo las ventanillas y están en etapa de dictaminación y en consecuencia, bueno, pues no se han gastado los recursos. ¿Qué sería lo ideal? Justamente por eso estamos insistiendo nosotros que en paralelo al presupuesto vengan las reglas de operación y si aprobamos nosotros en noviembre, en enero, iniciando el ejercicio fiscal, deberían de estar saliendo las convocatorias para que en febrero o en marzo se estuvieran gastando los recursos. Y esa es una manera de refrescar también las diferentes zonas del país.